Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es falafel. Es una receta de la gastronomía de Oriente Medio, pero como es una receta tan deliciosa ya es conocida por el mundo entero. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y esta vez vamos a comenzar hidratando un vaso de garbanzos. La medida que estoy utilizando, como estáis viendo, es el vaso que utilizamos para beber agua. A continuación vamos a añadir abundante agua. Para que os hagáis una idea, yo estoy añadiendo 1 litro de agua. La temperatura del agua, nada, según ha salido del grifo, o sea, temperatura ambiente. Dejamos hidratar durante toda una noche, como va a ser en mi caso, o durante 12 horas. Una vez nuestro garbanzo ya le tenemos bien hidratado, a continuación le vamos a escurrir muy bien, es importante. Y una vez ya lo tenemos bien escurrido, a continuación lo tenemos que triturar. Ahora, importante, el garbanzo solamente está hidratado, no cocinado. Trituramos bien. Y como mi trituradora estáis viendo que es muy chiquitita, voy a ir haciéndolo en pequeñas porciones para que le sea más fácil. Le ayudo un poquito y cuando nuestro garbanzo ya lo tenemos bien triturado, como estáis viendo en la imagen, yo lo he triturado mucho porque no quiero que lo noten los niños. Ahora que a vosotros os gusta dejarlo un poquito más entero, perfectamente lo podréis hacer. A continuación, en la misma trituradora vamos a aprovechar y vamos a añadir una cebolla que la tengo cortada en trozos pequeños para que luego le sea más fácil el picarlo. De 3 a 4 dientes de ajo. Aquí en este momento va a ser un poquito a nuestro gusto. Para que os hagáis una idea, he añadido 3 dientes de ajo. Añadimos una cucharada de perejil y una cucharada de cilantro. De nuevo vamos a tapar si la máquina se deja. Ahí. Y de nuevo trituramos. Ayudamos un poquito para que quede bien triturado. Y una vez lo tenemos, pasamos este triturado a los garbanzos. A continuación añadimos una cucharadita de pimentón dulce o picante. El mío es dulce porque como os he comentado van a comer niños, entonces no quiero añadirle picante. Añadimos sal y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y cuando ya lo tenemos añadimos un pellizquito de comino. Y media cucharadita de levadura química o polvo para hornear. También en este momento vamos a añadir media cucharadita de coriandro molido. Mezclamos de nuevo. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, vamos a añadir 2 cucharadas de pan rallado. De nuevo vamos a mezclar. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, a continuación vamos a añadir una cucharada de harina de trigo común, la de todo uso. Ahí. A ver, la voy a repartir un poquito porque ha caído aquí toda concentrada. Ahí. Mezclamos de nuevo. Y habéis visto qué fácil es preparar esta receta. Ahora está buenísima. Y si tenéis el mismo problema que yo, el que no comen los niños en casa garbanzo, de esta manera no se enteran. Ahora, a continuación, vamos a colocar una sartén en el fuego. Vamos a añadir abundante aceite. Vamos a dejar que el aceite coja bien su temperatura. Y para probar si el aceite está, añado un poquito. Le falta un pelín, pero mientras os voy a ir explicando las formas de cómo se pueden hacer. Para hacerlos yo me ayudo con una cuchara de estas de comer. Cogemos una porción. Perfectamente es bolear y así, una vez boleada, sería una de las formas típicas que tiene el falafel. O las podríamos aplastar así, de esta manera, darle un poquito de forma. Y esta sería otra manera. ¿Veis? La añado a la sartén y ahora os explico otra manera de la forma que podéis hacer. Es formando una croqueta. Le damos un poquito de forma, pero ellos afilan un poquito así en las puntas. Como estáis viendo en la imagen, ¿veis? Pues ya elegir la forma y manera que a vosotros más os guste. Yo voy a hacer un poquito
de las así aplastadas que hemos hecho y de bolas. A ver, quito esto que ya está diciéndonos que está. Y este también, mirad qué maravilla. Ahora, el bocado es espectacular. Si no lo habéis probado nunca, os animo a que lo hagáis porque os va a encantar. Seguimos haciendo el resto. Y yo las voy dejando en un plato que le he colocado un papel absorbente para quitarle el aceite que puedan coger. Ahí, mirad qué maravilla. Me gustaría que a ver si inventan esto de que se pueda probar y oler y de todo y que sepáis cómo sabe y cómo huele. Mirad, aquí ya las tenemos todas. Pues ahora, para acompañarlas, a nosotros nos gusta acompañarlas siempre con una ensalada. Queda divino porque la mezcla del sabor del garbanzo, bueno, que no ni llegas a saber el garbanzo por todo lo que llevamos, con ensalada queda divino. Y aquí tengo salsa de yogur. Nada, muy fácil. En el canal también lo tengo. Si queréis abajo en la descripción os dejo el enlace de la receta. Nada, se puede acompañar con tacos y con metiéndolos así las bolitas entre media con un poquito de ensalada. Mirad cómo queda el bocado por dentro. Queda impresionante. Puede ser como plato único porque el garbanzo tiene un montón de propiedades y todas las propiedades que tiene son buenísimas, entre fibra, proteína, vitaminas. Mirar cómo queda por dentro, es que queda de maravilla. Ya os digo que si por ejemplo en casa tenéis niños como yo que no quieren la legumbre, de esta manera se lo comen sin darse cuenta que se están comiendo garbanzo, porque es que encima vais a ver que os van a pedir más y que hagáis de nuevo la receta. Ya me contaréis, pero aún no te muevas, porque me gustaría comentaros para todos aquellos que no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales, a Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo, en la cajita o casilla de información, os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Live, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo en la cajita o casilla de información, mirad, para que os sea más fácil, porque tengo comentarios de que no encontráis la casilla de información, os lo voy a dejar también en el primer comentario. Os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. En los comentarios también me preguntáis que si el suscribirse al canal es gratuito. Sí, el suscribirse al canal es totalmente gratuito. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.